quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echason Láyeles. Del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanor. Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Hola queridos y queridas estudiantes. Como cada viernes tenemos nuestro resumen de los contenidos más relevantes que aprendimos en las diferentes asignaturas. Abarcaremos cada una de ellas, iniciando con matemáticas, en la que el profesor Alexander habló de las regiones circulares. En ciencias sociales, la profesora Yancel les enseñó acerca de las ciencias sociales y su virtualidad y la Constitución Dominicana. En ciencias de la naturaleza, Pevens y Ediberto desarrollaron los temas de las reservas científicas y los monumentos naturales. En inglés estuvieron aprendiendo más sobre cómo dar consejos en este idioma conmigo y su profesora Imam. En francés, Echanson les enseñó sobre la expresión il y a, tanto en afirmativo como en negativo e interrogativo. Por último, en la asignatura de Lengua Española, tu profesora Rosa Cepeda continuó trabajando con el tema El Taller Literario. Prepárate que nuestro repaso de hoy comienza en 3, 2, 1... Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? ¿Recuerdan que en la última clase de lengua española les motivé a empezar a escribir una historia de su autoría, donde debían utilizar su nombre y su fruta favorita, y partiendo de estos dos elementos, crear un título e iniciar un relato que exprese el desafío, un viaje o la aventura de alguna manera? Es momento de recordar lo que trabajamos en la clase anterior. Iniciamos nuestro taller literario Lee, Imagina y Escribe. Los talleres literarios son un medio orientado al aprendizaje, la creación y el intercambio de ideas entre compañeros. Quienes participan de un taller literario deben estar interesados en la lectura y la escritura de obras, tanto en verso como en prosa. Un taller literario tiene que ayudar a cada participante a forjar una voz propia y a empoderarlo a ser un escritor o escritora desde su contexto cotidiano. Igualmente conocimos más información sobre los componentes de la estructura de la novela de viajes y aventura: la trama, el ambiente, el tiempo, la acción, el narrador y el nudo. En el día de hoy
vamos a conocer y aprender sobre los elementos que se deben tener en cuenta para comenzar a escribir novelas de viajes y aventuras. Durante algunas semanas hemos aprendido todo lo concerniente al género narrativo, la novela, y continuamos nuestro taller literario. Después de este tiempo de vacaciones, donde seguiremos afianzando conocimientos, innovando y poniendo a volar nuestra imaginación, creando nuestras propias novelas de viajes y aventuras. ¡Fantástico! ¿Se sienten emocionados? Estoy segura de que su respuesta es afirmativa y están emocionados por convertirse en escritores y poder poner de manifiesto su creatividad. Para escribir novelas de viajes y aventuras, debemos tener en cuenta 3 elementos imprescindibles: el ritmo, los personajes y el entorno. A continuación, acompáñame a leer el siguiente fragmento. Las aventuras de Robinson Crusoe. Un día, mientras me paseaba por la orilla del mar, con la escopeta bajo el brazo, meditaba sobre la tremenda desgracia de encontrarme en una isla solitaria, separada por algunas centenares de millas de la ruta que frecuentan los navegantes, atribuyendo tal hecho a la justicia divina, que me condenaba a terminar penosamente mis días en tan triste lugar. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando la razón, que conoce el pro y el contra de las cosas, replicó de la siguiente manera a mis sentimientos: cierto es que me encuentro en una situación deplorable, pero ¿qué fue de mis compañeros? ¿Acaso no íbamos 11 en el barco? ¿A qué se debe que yo me haya salvado y ellos no? ¿Qué vale más, estar aquí o estar allí? ¿No hay que considerar las cosas tanto por el lado bueno como por el malo? Reflexioné luego sobre lo asegurada que tenía mi subsistencia y acerca de cuál habría sido mi suerte si el barco no hubiera flotado lo suficiente para sacar de él todo cuanto ahora poseía. ¿Qué habría sido de mí? Exclamé en voz alta. ¿Qué habría hecho sin armas para cazar, sin ropas para cubrirme, sin herramientas para trabajar, sin choza para protegerme? Yo poseía todas aquellas cosas y tenía asegurada mi subsistencia por tiempo indefinido. Ahora voy a relatar la historia de una vida silenciosa, de una vida que sin duda no tiene paralelo, remontándome ordenadamente hasta el principio de mi desventura en la soledad, de acuerdo con los cálculos que hice. El 30 de septiembre puse por primera vez los pies en la isla. Daniel Defoe. En este fragmento que leí, Las aventuras de Robinson Crusoe, se presenta una narración dialogada. Es por ello la importancia de conocer el ritmo narrativo. En literatura, cuando hablamos de ritmo narrativo, hacemos referencia al avance de la narración, es decir, el avance de las acciones. Si hablamos simplemente del ritmo, estamos mencionando narración, lo que cuenta el narrador, y diálogos, las interacciones directas de los personajes. En ella se percibe que el protagonista es quien está contando la historia, es el narrador. Recuerda que cuando eso sucede, se está narrando en primera persona. El narrador establece un diálogo consigo mismo, preguntando y respondiendo sus inquietudes a modo de reflexión. Por lo tanto, aquí delimitamos ritmo narrativo. Observamos que el escritor mantiene equilibrio entre lo que está narrando y el diálogo del personaje principal, Robinson Crusoe, con él mismo. Por eso,
Cuando el narrador demora la acción haciendo más descripciones que diálogos, se perderá el ritmo, es decir, la historia no avanzará. Por otro lado, si solo los personajes hablan en la narración, no estarían los elementos de la ambientación y el contexto narrativo, lo que llamamos el escenario. Si esto sucede, se perdería la posible atmósfera que debe crear el narrador. Cuidando mantener el ritmo, el escritor debe buscar un equilibrio entre narración, descripción y diálogos. Interesante, ¿cierto? En el día de hoy seguiremos trabajando nuestro taller literario e indagando en los elementos que necesitamos tener en cuenta para escribir y planificar las novelas de viajes y aventuras. La literatura no se aprende en la universidad, sino leyendo y leyendo a los otros escritores. Gabriel García Márquez. Estoy segura de que ya han creado en su imaginación gran parte de las características de los personajes principales y del entorno que usarán para redactar su historia. Hoy vamos a orientarnos sobre cómo hacerlo. Lo primero que deben hacer es definir los elementos y la estructura del texto por capítulos, por hechos, creación de personajes, tiempo, acción, descripción de ambientes. Luego hay que tomar en cuenta las fortalezas que posee para la redacción y la disponibilidad de recursos con los que cuentan. Por último, apegarse a la estructura narrativa, inicio, nudo y desenlace. Algunas recomendaciones para comenzar a redactar sus historias. Para comenzar a escribir una novela, debemos tener una idea clara de lo que queremos contar, de manera concreta y no generalizar. Es decir, nuestra idea debe tener claro cuál o cuáles serán los personajes. Por ejemplo, Carla, Dylan, Yancel, David, Teresa, entre otros. ¿En qué lugar suceden los hechos que serán narrados? Por ejemplo, Santo Domingo, Montecristi, Mao, Tenares, Baní, entre otros. ¿En qué época? Por ejemplo, la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, es decir, la época actual. ¿Cuáles son las razones que se presentan en la historia? Por ejemplo, el amor, la salud, la felicidad, el poder, entre otros. Las historias deben presentar un problema o un reto para que el personaje protagonista pueda desarrollarlo. Por ejemplo, la búsqueda de un tesoro escondido, el lograr vencer en la guerra, viajar al mundo en 80 días, lograr conquistar el amor imposible o descubrir la cura efectiva del COVID-19, entre otros. Pensar en la trama y preguntarnos, ¿qué voy a contar? ¿Qué pasará en la historia? Para dar respuestas a esas inquietudes es importante que se planifique la trama antes de comenzar a escribir. Si en la planificación no conseguimos definir el final, podremos hacerlo durante la redacción de la historia. Tendremos tiempos ganados desde el inicio, una línea argumental y algunos acontecimientos centrales. Además, si durante la escritura de la narrativa nos damos cuenta de que queremos cambiar algo, podemos hacerlo, pues ya tenemos los elementos principales y sabemos lo que queremos contar. Cabe enfatizar que todos los días debemos escribir, revisar los avances de nuestra novela y se darán cuenta que siempre encontrarán aspectos a corregir para seguir enriqueciendo su narrativa. En cuanto a los personajes, debemos conocerlos, tanto al protagonista como a los personajes secundarios. El protagonista porque te va a acompañar en los viajes y las aventuras que se desarrollen en la narración. Por lo tanto, hay que conocerlo.
por dentro y por fuera, como una madre a su hijo y un docente a su estudiante. Esto nos exige detenernos a pensar un poco en cómo es y será nuestro protagonista y cómo reaccionará ante lo que le sucede. Es decir, los adjetivos que poseen. También debemos tener claro que todas las experiencias que vivirá nuestro personaje principal lo harán ir evolucionando durante toda la trama. En cuanto a los personajes secundarios, no olvidemos que dan muchísima alma a tu novela. La estructura de la novela: inicio, nudo y desenlace. Inicio y desenlace. Estos momentos son claves en la narrativa. El inicio nos sirve para captar la atención del público porque será la carta de presentación, lo primero que lee el lector. Este momento determinará si la persona seguirá o no la lectura de la historia. El final de tu historia es también importante porque de él dependerá que la novela sea aceptada o no por el público. Si al leerla nos gusta y emociona, desearemos volver a leerla y recomendarla. Si no nos gusta, simplemente la guardaremos sin leer. ¿Sabes en qué momento iniciamos nuestro viaje? En el nudo narrativo. A la hora de escribir el nudo, debemos tener en cuenta que en las historias de viajes y aventuras, el conflicto es lo más importante y que hay que abordarlo desde dos puntos de vista. De un lado tenemos el conflicto interno, mientras que por otra parte está el conflicto externo, que es la serie de eventos que le suceden a estos personajes y que deben conducirlos a enfrentar la lucha interior o retos personales que tienen. Conflicto interno. Descripciones. Una situación puede ser una guerra, mudanza, migraciones, fenómenos naturales, entre otros. Un descubrimiento de una carta, un manuscrito antiguo, un diario, una joya, un retrato, un mapa. Una interrogante sobre el origen e identidad de un grupo humano o el propio. Un rasgo del carácter que genera dificultad al personaje. Personaje principal: ambicioso, crítico, de espíritu libre, obsesionado con un tema. El antagonista de la historia u otros personajes secundarios pueden plantearse conflictos interiores relevantes, pero esto no es indispensable. Un sueño sin realizar. Podemos elegirlo de acuerdo con la historia que queremos contar. Es fundamental a la hora de escribir responder estas inquietudes. Podemos responderla a modo de reflexión, analizando qué queremos transmitir o qué queremos que el lector se lleve de nuestra historia. Sé que ustedes son creativos y escribirán novelas únicas que conquistarán al lector más exigente. Ahora que ya conocemos todos los elementos necesarios para escribir una novela de viajes y aventuras, estoy segura de que están preparados para comenzar esta maravillosa aventura y convertirse en escritores. Les invito a ponerse en contacto con sus maestros, maestras guías. Ellos le darán apoyo y orientaciones durante la planificación de sus novelas. Igualmente, recuerden hacer las actividades de su cuadernillo de trabajo. Les invito a seguir leyendo la fascinante historia de Robinson Crusoe. Esto le ayudará al momento de comenzar a escribir. Concluimos este emocionante encuentro recordando lo que aprendimos. Aprendimos que antes de comenzar a escribir una novela, debemos planificar lo que haremos, definiendo los elementos y estructura por capítulos
hechos, personajes, creación de los personajes, tiempo, acción, descripción de ambientes, entre otros elementos. Asimismo, ya sabemos que también debemos reconocer las fortalezas que tenemos para redactar. De igual modo, hacer uso de los recursos que tenemos disponibles para desarrollar la narrativa, cuidando la ortografía y el lenguaje al momento de escribir. Recuerden mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones, bye bye. Espero que esto te haya refrescado la memoria y que ahora conozcas más sobre el taller literario. Pues es el turno del profesor Alexander, quien te hablará de las regiones circulares. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En este día aprenderás sobre las regiones circulares. Estas son sector circular, segmento circular, semicírculo y corona circular. En la clase de hoy las conoceremos a fondo y al final serás capaz de establecer la diferencia que existe entre ellas, el círculo y la circunferencia como tal. ¿Estás preparado? ¡Iniciemos! Aunque los anillos de Saturno parecen ser circulares, parte de los anillos están doblados debido a la fuerza de la gravedad que ejercen las lunas. A continuación, tenemos otra de las aparentemente creaciones circulares de la naturaleza. En la sección transversal de un tallo de planta, los tejidos que conducen el agua y sujetan la planta están dispuestos en círculos. Adam observó que en la naturaleza muchas cosas tienen forma circular porque es la manera más eficiente para minimizar o maximizar procesos específicos bajo ciertas restricciones. Obviamente, las circunstancias particulares dictan cómo pueden estar presentes otras fuerzas o restricciones en la organización, lo que a su vez determina la forma del patrón. Agregó, un primer plano de un ojo humano revela que la pupila es casi un círculo perfecto. Los seres humanos, como otros vertebrados, que son principalmente activos durante el día, tienen pupilas redondas que están diseñadas para ser eficaces en la luz brillante. Los animales nocturnos, por su lado, tienen pupilas con forma de rendija para proteger sus grandes lentes y retinas sensibles que les permiten cazar durante la noche. El arco de un arco iris es, según Adam, lo segundo más cercano a un círculo perfecto en la naturaleza después de las ondas en el agua, pero el arco iris nunca puede superar un semicírculo a menos que se observe por encima de nubes de lluvia con el sol detrás. Lo más parecido a círculos perfectos en la naturaleza es probablemente los patrones de ondas circulares en un estanque o charco después de que una gota de lluvia caiga sobre él, dijo Adam. Incluso cuando un objeto no circular cae en el agua, las ondas resultantes forman círculos concéntricos. Inicialmente, las ondas se expanden con la forma del objeto, pero a medida que se extienden más hacia el exterior, las curvas llenan los espacios irregulares, haciendo que las ondas se transformen en formas circulares. Cuando los científicos encontraron en el desierto de Namibia praderas salpicadas de decenas de miles de lugares sin hierba, estaban desconcertados por los extraños patrones y su comportamiento peculiar. Mientras que las manchas, conocidas como círculos de hadas, tienen por lo general una duración de 24 a 75 años antes de desaparecer. Cuando la vegetación vuelve a crecer, la vida de los círculos más grandes puede ser mucho mayor. Según el New York Times, el tamaño de estos parches de origen natural que muestran la tierra roja de Namibia es de 2 a 9 metros. En el perímetro, la hierba tiende a crecer más alto, remarcando aún más la presencia de estos círculos extraños. El círculo es una región del plano delimitada por una circunferencia.
y por tanto tiene asociada un área. Un círculo es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a otro punto fijo llamado centro es menor o igual que una cantidad constante llamada radio. A veces se utiliza indistintamente círculo por circunferencia, siendo esta última su borde, es decir, la curva perimetral que lo determina y que solo posee longitud. La palabra círculo proviene del latín circulus, que es el diminutivo de circus y significa redondez o cerco. El perímetro es el contorno del círculo y su longitud. Una cuerda es cualquier segmento que une dos puntos de su circunferencia. El diámetro es una cuerda de máxima longitud. Un arco es cualquier porción de su circunferencia delimitada por dos puntos sobre esta. Una flecha o sajita respecto a una cuerda es el segmento de su mediatriz que hay entre esta cuerda y el arco que determina esta, sin pasar por el centro. Perímetro. El perímetro de un círculo es el de su circunferencia y en función del radio o del diámetro tiene el valor de 2 por pi multiplicado por el radio, o lo que es lo mismo, pi multiplicado por el diámetro, equivalente a la longitud de la circunferencia, lo cual trabajamos en clases anteriores. Regiones circulares. Elementos relacionados con partes de las regiones del círculo. La primera es el semicírculo. Es la superficie que existe dentro de la mitad de una circunferencia y delimitado por su diámetro, es decir, el semicírculo es medio círculo. Un transportador, por ejemplo, representa un semicírculo. El segmento circular es cualquier parte del círculo delimitada por una cuerda y uno de los arcos que determina esta cuerda sobre su circunferencia. Segmento circular. El segmento circular de dos bases es cualquier parte del círculo delimitada entre dos cuerdas paralelas y los arcos que determinan estos sobre su circunferencia. Sector circular. Es cualquier parte del círculo delimitada por dos radios y el arco que determinan estos lados sobre su circunferencia. Por tanto, queda unívocamente determinada por un ángulo central. Por ejemplo, un pedazo de pizza es un sector circular, no un triángulo como se percibe normalmente. La corona circular es la región del plano delimitada entre dos circunferencias concéntricas, exterior la de radio menor e interior a la de radio mayor. Si observas una moneda de 5 pesos o una de 10, estarás apreciando una corona circular, donde la parte dorada en la moneda de 10 es el círculo de radio menor y la parte plateada el círculo de radio mayor. De igual modo, en la moneda de 5 pesos, la parte dorada representa el círculo de radio mayor y la parte plateada el círculo de radio menor. El trapecio circular es cualquier parte de la corona circular delimitada por su ángulo central. Sería como cortar una moneda de 10 pesos como si fuese una pizza. Cada pedazo sería un trapecio circular. La lúnula es cualquier región del plano delimitada por dos circunferencias secantes, interior a una y exterior a la otra. A cada una de estas regiones circulares se les puede calcular área y perímetro. A continuación veamos las fórmulas y algunos ejercicios. El área del semicírculo se calcula a partir de su radio. Pi multiplicado por radio al cuadrado dividido entre 2. El perímetro del semicírculo se calcula como el producto de su radio y pi más el doble de su radio, o como el producto de su radio y pi más el diámetro. La fórmula sería pi por radio más 2 por el radio. También se puede obtener como la mitad del perímetro del círculo, lo más que el doble del radio. La fórmula para calcular el área de una corona circular es pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado.
La fórmula para calcular el perímetro de una corona circular es 2 multiplicado por pi multiplicado por la suma del radio mayor más el radio menor. Ahora vamos a la pizarra para calcular el área y el perímetro de una corona circular. Hay un objeto que conoces muy bien, pero tal vez no sabías que representa geométricamente una corona circular. Esta es una moneda de 10 pesos, la que tiene al Patricio Mella allí. Eso representa una corona circular. La circunferencia interna es la que representa la parte dorada y la circunferencia externa de radio mayor la representa la parte plateada. Para calcular el área y el perímetro debemos conocer el radio mayor y el radio menor. En una moneda de 10 pesos el centro, debemos saberlo ubicar, en una moneda de 10 pesos el centro está justo donde está la nariz del Patricio. Por tanto, medimos desde la nariz, desde la punta de la nariz del Patricio hasta el borde externo para el radio mayor y según tenemos aquí, eso es igual a 1.4. El radio mayor es igual a 1.4 centímetros. El radio menor entonces parte desde el centro, que habíamos dicho está justo en la punta de la nariz del Patricio, hasta el borde donde comienza la parte plateada. Y tenemos aquí que es igual a 0.9 centímetros. Es bien interesante hacer estas medidas tan pequeñitas. Puedes hacerla y practicarla allí en tu casa o también hacerlo con una moneda de 5 pesos que también, como habíamos dicho, representa una corona circular. Para calcular el área de una corona circular, la fórmula dice que será igual a pi multiplicado por el radio mayor elevado al cuadrado, sería 1.4 centímetros elevado al cuadrado menos el radio menor 0.9 centímetros elevado al cuadrado. El área será igual a pi multiplicado por 1.4 elevado al cuadrado, lo que es lo mismo, multiplicar 1.4 por 1.4 nos da un total de 1.96 centímetros cuadrados menos 0.9 al cuadrado es igual a 0.81 centímetros cuadrados. Esta diferencia será igual a 1.96 menos 0.81 centímetros cuadrados para un total de 1.15 centímetros cuadrados. El área de mi corona circular, que es la parte que representa la parte plateada de la moneda, será igual a 3.14. Si tienes una calculadora científica puedes hacerlo más preciso utilizando exactamente la cifra de pi con la mayor cantidad de cifras decimales que tu calculadora pueda presentar. Pi multiplicado por 1.15 centímetros cuadrados da como resultado 3.61 centímetros cuadrados. Esta es el área que representa la corona circular, que en la moneda es toda la parte plateada de esta. De inmediato entonces calcularemos el perímetro de esta corona circular. El perímetro de esta corona circular será todo el borde exterior. Todo el borde exterior, aquí tenemos una en la pizarra, todo el borde exterior de la circunferencia mayor, pero también el borde exterior de la circunferencia menor. Esto también representa parte del perímetro de esta corona circular. Por tanto, el perímetro será igual, según la fórmula, a 2 multiplicado por pi multiplicado por la suma del radio mayor más el radio menor. El perímetro será igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por 1.4 más 0.9 centímetros.
1.4 más 0.9 da como resultado 2.3 centímetros. 2 por pi por 2.3 centímetros. Entonces, el perímetro de nuestra corona circular será igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por 2.3 centímetros, lo cual te da como resultado 14.45 centímetros. Este es el resultado de calcular el perímetro de la corona circular. Muy interesante. Puedes, como te dije, hacerlo en casa con una moneda de 5 pesos que también representa una corona circular. ¿Cómo midió la Tierra Eratóstenes? Empezaremos por repasar un sencillo concepto matemático. Recordemos que dos rectas son paralelas si no se cortan en ningún punto, es decir, si tienen la misma inclinación. Ahora trazaremos una recta que corte nuestras rectas paralelas. Como resultado de esto, se forman varios ángulos, como se muestra en la figura, que se conocen como ángulos entre paralelas y una secante. En la imagen anterior, hemos destacado dos ángulos marcados con las letras A y B, a los que llamaremos ángulos alternos internos. Existe un principio geométrico que afirma la igualdad de estos dos ángulos, es decir, cualquiera que sea la inclinación de la recta, la medida de los ángulos A y B siempre será la misma. ¡Wow! Esto es sorprendente. De hecho, creo que es un ejemplo vivo del poder del pensamiento humano y del alcance que tiene el hombre más allá de sus limitaciones físicas. Eratóstenes no necesitó caminar 1 centímetro de la superficie terrestre y sin embargo la abarcó toda con el poder de su pensamiento, y todo con un palito clavado en el suelo. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos datos en tu vida cotidiana. Te invito a seguir ampliando mucho más tus conocimientos con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Hasta aquí ha llegado el resumen de matemáticas, pero no te muevas porque vamos a una pausa y al regreso tu profesora Yancel te ayudará a repasar la clase de Ciencias Sociales con los temas de las ciencias sociales y su virtualidad y la Constitución Dominicana. Ya volvemos.